¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este video. Después de un año de la última vez que grabé algo respecto a Más allá del jardín, aquí les tengo otro video bastante interesante. En las últimas semanas me dediqué a recopilar algunos misterios y teorías sobre esta serie. Sorprendentemente, aún después de varios años de su estreno, siguen saliendo teorías muy interesantes. Pero sin más, comencemos. Nuevos misterios y teorías en Más allá del jardín. Antes de empezar con alguna teoría, me gustaría mencionar algunos misterios muy interesantes, los cuales mencionaba con mi amigo Iván. Simbología en Más allá del jardín. Este primer punto es bastante interesante, ya que a pesar de que ciertas cosas resultan extrañas, no son cosas que veas inmediatamente. En algunos casos te tienes que detener un momento y empezar a profundizar en los posibles significados que tiene alguna cosa. Y platicando con mi amigo Iván encontramos estos tres elementos. Y las tres básicamente se orientan a un significado onírico. Es decir, a esta creencia que existe, que plantea que los sueños tienen un significado posible. Y que incluso según esta creencia, nos pueden decir que nos depara para nuestro destino. Como seguramente saben, uno de los personajes más característicos de Más allá del jardín es la rana, la cual los acompaña en básicamente toda la historia. Y de hecho, siempre queda la duda de cuál es el papel que tiene y por qué se le da tanta importancia. Si tú buscas en internet vas a poder encontrar diferentes significados de lo que quiere decir soñar con ranas. Mi amigo Iván básicamente está sugiriendo que lo que podemos ver es básicamente un sueño y que todo lo que sucede está en un mundo onírico. A pesar de esto, encontré una constante en el significado de soñar con ranas. Según estas fuentes, las ranas son sinónimo de buena suerte, de salud y esperanza, que era básicamente lo que Wirt y Greg necesitaban en ese lugar. Esta rana estuvo presente en básicamente cada momento de la historia, y se mantuvo en esos instantes. Tal vez es un simbolismo de la suerte que acompañaba a los hermanos, y que si aceptamos la teoría del limbo, básicamente estaría diciendo que aún no era su momento, y que la suerte y la vida estaban de su lado. Las tortugas negras. Sin duda de los elementos más curiosos que nos podemos encontrar dentro de Más allá del jardín fue la aparición de estas tortugas negras, las cuales no tenían mucho sentido. Pero ¿qué pasa si profundizamos en este tema? Igualmente con esta idea de que están en un mundo onírico, las tortugas negras tienen un significado. No encontré muchos significados al respecto, pero en una de las fuentes dice literalmente: soñar con una tortuga negra se refiere a los problemas a los que te enfrentarás al despertar. Sin embargo, no debe preocuparse demasiado, porque encontrará una manera de poner su vida en orden. Lo cual tal vez hacía referencia a que Wirt y Greg estaban ahogándose en el lago, y al despertarse o tomar conciencia tenían que luchar por su vida, para poder salir a la superficie y así sobrevivir. Las temporadas en lo desconocido. Este planteamiento me parece sumamente interesante. Literal, creo que fue una genialidad por parte de Iván notar esto. La serie sin duda te envuelve desde el primer instante. Al inicio todo es oscuro y desconcertante, pero poco a poco nuestros personajes nos llevan por lo desconocido. Un lugar hostil y tétrico, con muchos elementos bastante interesantes. Pero, ¿cuál es la idea que plantea Iván? Bueno, básicamente se trata de lo que podemos ver en lo desconocido, específicamente en los árboles. Mucho se menciona de la importancia de los árboles dentro de esta historia, y más aún cuando conocemos el rol de la bestia, y esta idea que sugiere que los árboles en lo desconocido son almas convertidas en árboles. Lo que básicamente dice Iván es que notemos la apariencia de los árboles. Al principio parecemos como en una especie de otoño. El otoño es esta temporada de transición en los árboles, donde precisamente los árboles pierden sus hojas, y posteriormente vemos que estamos en invierno, y los árboles no tienen mucha vida. Si nos apoyamos con la idea de lo que mencionábamos en algún video de teorías en Más allá del jardín, sería interesante pensar en lo siguiente. En algún momento comentábamos que el tiempo no es lineal dentro de esta serie, que es básicamente como si fuera una pausa dentro de la temporalidad. Pero piénsenlo. Si podemos ver este cambio de temporadas, realmente existe un avance en el tiempo. Pero ¿cuál será el significado de este avance? ¿Acaso pudimos ver el tiempo de vida que le quedaba a Wirt y a Greg a través de la apariencia de los árboles? ¿O sencillamente solo es un detalle para el ambiente?
¿Ustedes qué opinan? Ya de último me gustaría mencionar esta teoría, la cual me pareció bastante interesante, pero a la vez bastante debatible. Y dice lo siguiente. Ya conocemos la historia de Wirt y Greg. Esta idea de que viven en lo desconocido y que este básicamente es el limbo. Pero ¿qué tal si no tenemos que ir demasiado lejos para encontrar la respuesta a esto? En la opinión de este usuario, Greg tiene una enfermedad mental, la cual lo hace ver una realidad distorsionada. Los monstruos, la bestia, los niños de la escuela y otros personajes son personas normales, no ningún ser mágico. Greg los ve así por su enfermedad. A la única que pudo ver tal y como era, al menos por un par de segundos, fue a Lorna. Pero no fue suficiente tiempo, y por eso vimos esa imagen tan extraña de ella. Esta teoría me parece algo interesante, ya que siempre se utiliza este recurso de los temas mentales. Pero personalmente creo que es bastante debatible. Para empezar, Weir también podía ver a esos seres. Por lo tanto, en mi opinión, no era algo tal cual dentro de la cabeza de Greg, a menos que estuviera fingiendo. Y si lo piensas, incluso si lo vieras de esa manera, entonces ¿qué clase de persona sería la bestia? ¿Y cuáles serían las intenciones con ellos? Y por último, si sigues esta línea, entonces ¿cómo justificarías el final? El momento en el que están en el lago y salen para sobrevivir. Si solo se trató de una ilusión en la mente de Greg, entonces ¿cómo llegaron ahí? Me parece algo increíble que esta serie después de tanto tiempo siga sacando teorías sumamente interesantes. El día de hoy abordamos algunos simbolismos que no necesariamente son reales, pero me parecieron geniales. Si tú tienes alguna teoría o idea sobre esta serie, te agradecería si lo dejaras en los comentarios. Igualmente, recordarte que tenemos varios videos hablando sobre este tema en el canal, así que tal vez te interese alguno de ellos. Pero sin más, yo soy Julcero, y nos vemos más allá del jardín. In the fall, dog starts barking, your body is set to escape. And after all, you want nothing more than to rest your head.